Iniciamos con el tema factores que inciden en la convivencia escolar y comunitaria, un tema más de nuestro seminario de educación familiar. Para iniciar este tema es importante recordar lo que ya hemos visto, el hecho de que la convivencia escolar se refiere a la coexistencia práctica de los miembros de la comunidad educativa. Pueden ser estudiantes, maestros, personal administrativo, personal de mantenimiento, padres de familia. Y supone una interacción positiva entre ellos que permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. Todo esto buscando lo que ya dijimos hace un momento, la cultura de paz. La convivencia escolar tiene como objetivo generar un ambiente de aprendizaje sano, con respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación entre todos los integrantes del grado o del grupo o institución, sin tener en cuenta sus rasgos físicos o preferencias. Es decir, desarrollar esta cultura de paz sin discriminar a nadie, sino que en un ambiente en el cual lo que predomina es la comunicación, el entendimiento, la tolerancia y estas otras características que ya vimos, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad?, de la convivencia escolar. Pero cuando nosotros hablamos de factores que inciden en la convivencia escolar, esa palabra inciden, yo quiero dejar claro desde el inicio que la podemos sustituir nosotros a la hora de entenderla por el término obstruyen, alienan, dificultan, porque esas son las cosas que vamos a estudiar. En la semana número 2 estudiamos algunas situaciones que dificultan la convivencia escolar. Dentro de ellas estaba el ámbito o contexto social. Entonces, algunas ideas que yo quiero rescatar son, por ejemplo, que a nivel de factores sociales hay situaciones bien marcadas de discriminación, de explotación, de desigualdad social. Entonces, todo ese tipo de situaciones afectan la convivencia escolar. También la influencia negativa que podemos tener por parte de los medios de comunicación, ya sean estas plataformas virtuales, redes sociales, la televisión, etc. Entonces, para nadie es desconocido ese nuevo ambiente que tenemos que ahora cuidar, ¿verdad? Esa incidencia que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación. Otra situación que afecta es la cultura de violencia, ese ambiente hostil que tenemos en nuestras comunidades, que gracias a Dios en este año pues se ha visto reducido bastante, pero que sin embargo se sigue generando situaciones difíciles como asesinatos, asaltos, desapariciones, y todo eso, quieras o no, incide directamente en esas relaciones que se dan dentro de la escuela. Finalmente tenemos el problema del alcohol y las drogas, que es algo que históricamente ha dañado a nuestra sociedad y que llega a generar en las personas que las practican pues situaciones complicadas como depresiones, incluso homicidios, suicidios. ¿Por qué? Porque al sentirse ellos dependientes de este tipo de sustancias, pues hacen lo que sea para conseguirlas, sin importarles estar violentando la libertad o la dignidad de las otras personas. Entonces, en estos detalles de los factores sociales no voy a profundizar porque es algo que ya lo hablamos en la semana anterior. Tenemos también factores en el plano de las relaciones interpersonales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en primer lugar, es importante que como docentes nosotros luchemos por lograr motivar al alumno, porque si tenemos alumnos desmotivados, obviamente esa desmotivación va a bajar su rendimiento académico y también va a permitir que ellos no sientan el deseo de estar en la institución educativa, sino que por el contrario se sientan con apatía, se sientan con ganas de irse para su casa o para otro lugar, menos con ganas de estar en la escuela. También dificultad para el trabajo en grupo. Y ojo que aquí estoy haciendo referencia más que todo al trabajo en grupo del equipo de docentes, en primer lugar. A veces tenemos escuelas en las que hay docentes que tienen serios conflictos entre ellos. Yo, por ejemplo, me recuerdo un caso que conocí, docentes donde los de primer ciclo no se hablan con los de segundo ciclo.
son situaciones bien complicadas porque si a nivel del equipo de docentes no se logra entrelazar esas relaciones y tener un ambiente cordial, un ambiente en el que todos trabajemos en la misma sintonía por ir buscando los objetivos que como institución educativa se han definido, es bien complicado que después nosotros queramos llevar esto al plano de los docentes. También en el plano de las relaciones interpersonales es importante decir que existe una falta de comunicación tremenda y que esta falta de comunicación nos está haciendo que los mensajes no lleguen correctamente a las personas que tienen que llegar y que por lo tanto hayan muchas situaciones que no se logran desarrollar de la manera correcta, ya sea porque los docentes no pueden comunicarse con sus estudiantes o porque el estudiante no siente la confianza para hablar con el docente. Entonces, si no existe un ambiente de comunicación correcto, es difícil poder decir que vamos a lograr desarrollar una convivencia escolar en la comunidad educativa. También otro factor que incide en la convivencia es el individualismo. Cuando yo pienso que soy el mejor, cuando yo pienso que los demás no me van a poder ayudar, en el caso del director, cuando él quiere asumir todo y no delega las funciones, o cuando alguien quiere delegarme a mí alguna función y yo no me quiero hacer responsable de eso. Ese individualismo es un obstáculo tremendo para lograr la convivencia escolar. Y finalmente las complicaciones en las relaciones de los docentes. Esto tiene relación con la dificultad de trabajo en equipo, aunque aquí básicamente nos estamos refiriendo a las relaciones propiamente entre el docente y el estudiante. Si el docente no logra hacer que su estudiante confíe en él y hacer que se sienta motivado con lo que él está enseñando, será complicado que el estudiante pueda abrirse al docente para poder ir generando ese ambiente de convivencia que nosotros andamos buscando en la consecución de lo que posteriormente será la cultura de paz. Entonces, si ustedes se fijan, factores en el plano de las relaciones interpersonales, tenemos la desmotivación, la dificultad para el trabajo en grupo, la falta de comunicación, el individualismo y las complicaciones en las relaciones de los docentes. En cuanto a la familia, podemos decir que una de las cosas que afecta grandemente la convivencia escolar es cuando existe la desintegración del grupo familiar. Cuando el alumno, cuando el niño no cuenta con la figura de su papá que lo apoye como padre, o cuando no está la mamá y ese abrazo, ese cariño que las mamás son capaces de dar no se tiene, pues esto va generando en el niño un trauma porque él carece de los apoyos que él va necesitando en la medida que va creciendo. También la utilización de la violencia en el hogar. Cuando estudiamos el tema de la violencia intrafamiliar, nos dimos cuenta que la violencia, aparte de generar consecuencias físicas, también genera traumas en la mentalidad de las personas. Y estos traumas pueden llevar a nuestros estudiantes a que sean apartados, a que sean muy introvertidos, o que por el contrario, cuando lleguen a nuestros centros escolares, ellos saquen todo eso que llevan dentro y empiecen a molestar a los demás, empiecen a faltarle respeto a sus superiores, cosas que probablemente en su casa no hacen o están haciendo en demasía. También los métodos educativos basados en la permisividad, en la indiferencia o en la punición. Quiere decir, cuando los padres son demasiado permisivos y dejan pasar todas las faltas a los hijos, cuando no los corrigen, cuando no les ponen un límite. A eso se le llama permisividad. La indiferencia se da cuando al padre no le interesa si a un hijo le va a ir bien o le va a ir mal. Es decir, no me interesa si tiene buenos amigos o malos amigos. No me interesa si estudia o no estudia. No me interesa si llega temprano a la casa o llega hasta el siguiente día por la mañana. Ya, esa indiferencia también, acordémonos que es parte de la omisión, porque no estoy cumpliendo mi obligación como padre de poner normas, de poner límites. Y finalmente, cuando se da la punición, pero entendiendo la punición como castigos severos, castigos que sobrepasan la falta que se ha cometido, castigos que no son acordes a la falta o a la edad que tiene el hijo cuando se van a ser aplicados. Entonces, estas cuestiones generan una descompensación en el desarrollo del estudiante que ya dijimos afecta el ámbito escolar.
También la falta de afecto entre los cónyuges. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos el tema de la familia, nos dimos cuenta de que para que la educación de los hijos sea plena, sea correcta, lo principal que tiene que haber es amor entre el padre y la madre, porque con ese amor que va a existir entre ellos van a valorar a su hijo como fruto de ese amor y por lo tanto siempre van a buscar el bien para el desarrollo de su hijo. Entonces, si este amor no se da, si esta relación afectiva no se da entre los padres, entonces va a haber una dificultad a la hora que quieran educar a sus hijos. Y finalmente, en el ámbito de la familia se pueden dar problemas también a la hora de tener escasos ingresos económicos. Ustedes sabrán pues que cuando pasan en la familia situaciones en las que a lo mejor un hijo se enferma o los alimentos se están terminando o hay que pagar la colegiatura o hay que pagar los recibos, y si no contamos con esos recursos económicos necesarios para solventar estos problemas, pues anímicamente las personas se ven afectadas. Puede haber enojos, puede haber angustias, puede haber noches sin dormir pensando en las deudas. Entonces este ambiente también al final pues los padres lo trasladan a los hijos. ¿Por qué? Porque el trato que le van a dar a los hijos va a ser un trato enojado, un trato así, mira, deja de estar molestando, vos no sabes los problemas que yo tengo. Entonces el niño se va a sentir aislado de sus padres. Y vean cómo la familia también es importante, porque como ya hemos venido diciendo en esta materia, es la base fundamental de la sociedad, y si la familia está mal, pues la sociedad y la escuela van a estar mal. Veamos ahora factores en el ámbito personal. Cómo la conducta, el comportamiento de una persona puede afectarme a mí como docente o puede afectar el ambiente en general de la institución. Una de las primeras características negativas en una persona es cuando se da la desorientación axiológica. ¿Qué significa esto? Significa que yo como persona voy a pensar que todo vale y que no importa lo que yo tenga que hacer, incluso hacer uso de la violencia para alcanzar mis propias metas. Imagínense ustedes un estudiante de tercer ciclo que esté así, consciente de que sea como sea, él tiene que pasar, pero que en lugar de ponerse a estudiar, él empieza a tramar formas indecorosas o indebidas para poder alcanzar ese objetivo de pasar el grado. Ya he tenido yo conocimiento de escuelas donde hijos de pandilleros le han dicho al maestro: mire, profe, yo vengo aquí nada más para controlar quién viene, pero las notas me las va a poner, porque si no me las pone, allá afuera va a estar mi papá esperando. Entonces vean cómo se está haciendo uso de herramientas que no son las correctas o de medios que no son los correctos para poder alcanzar una meta o un objetivo. Y quiera si o no, esto va a afectar el ambiente que se da en la escuela, porque ¿cómo actuaríamos nosotros si un alumno nos dice esta frase? ¿Con qué tranquilidad vamos a estar nosotros ahí sabiendo que no le podemos decir nada a este cipote, haga lo que él haga? Entonces cuando se da esta cuestión, el ambiente en las escuelas se corrompe, ¿verdad? Porque ya no es un ambiente agradable. También a nivel de la persona es bien complicado trabajar cuando en los estudiantes existe la incapacidad para aceptar la responsabilidad de las acciones realizadas o de las acciones que han dejado de realizar, porque esta situación los aleja del compromiso, los aleja de ese deseo de hacer las cosas bien, porque simple y sencillamente cuando algo sale mal, ellos no se hacen cargo. Entonces eso no va fomentando, no va generando un ambiente de colaboración en la escuela. Porque si todos confiamos en alguien, pero al final en el que hemos confiado nos deja tirado el trabajo que tenía que hacer y por culpa de él todos quedamos mal, y que para acabar de fregar la situación él no se haga cargo de su falta de dedicación, entonces lo que va a pasar ahí es que en la próxima nadie va a querer trabajar con él. Entonces se rompe ese lazo de compañerismo, ese lazo de respeto, ese lazo de trabajo solidario, colaborativo, y se genera un ambiente de hostilidad. También cuando la persona es demasiado impulsiva, que no piensa lo que va a hacer,
o que se deja llevar por estimulaciones intensas y constantes de otros seres. Entonces, cuando esto sucede, es como la imagen que tenemos, pues se convierte en un títere o quiere que los demás sean títeres de él. Entonces, esto va en contra de lo que es la convivencia escolar y comunitaria. Porque en la convivencia escolar y comunitaria hablamos de respetar la dignidad de la persona, hablamos de ser coherentes con lo que todos queremos hacer, poner objetivos en común, mientras que con este tipo de conductas impulsivas y con falta de empatía lo que estamos haciendo es dejando a un lado la dignidad de las demás personas y anteponiendo lo que yo quiera que se haga. También tenemos la conducta en la que existe una tendencia a engañar y a manipular a los demás. Como ya sabemos, pues también afecta a lo que es la convivencia escolar y comunitaria, ¿verdad? Porque cuando se descubre la mentira, se pierde la confianza. Y al perder la confianza, pues es bien difícil recuperarla. También otra situación es la baja autoestima y unas relaciones superficiales. ¿Ya? Cuando yo me siento que no valgo nada, cuando yo me siento que no soy capaz de poder entablar un diálogo o de asumir una responsabilidad, porque pienso que todo lo hago mal, porque pienso que no tengo la capacidad de hacerlo. Y por el contrario, ¿verdad? Cuando hay relaciones superficiales basadas en cuestiones que no son correctas, por ejemplo, relaciones basadas en intereses como el dinero, relaciones basadas en intereses en venite conmigo porque si te vas conmigo vas a salir bien y no trabajes con él porque con él no vas a poder hacer ninguna actividad. O sea, nos aislamos de los demás y solo vamos buscando las situaciones que sabemos que a nosotros nos van a beneficiar. Y eso rompe con la armonía que en el centro escolar se pueda tener. Bien, entonces vamos a ver ahora factores que afectan la convivencia escolar, pero en el ámbito escolar, ¿ya? Propiamente en la escuela. El primero de ellos es cuando se dan las múltiples exigencias de adaptación provenientes de un entorno escolar altamente jerarquizado, es decir, donde aquí me respetas porque yo soy el jefe, aquí se va a hacer lo que yo digo. También cuando se dé demasiada la burocracia, es decir, que no puede haber un trámite fácil para atender una necesidad que se pueda tener, sino que te tienen a uno que poner a que llene un montón de papeles, o que si no está el jefe, nadie puede actualizar para que esto se dé, y a lo mejor sea una emergencia que se está dando en ese momento, o cuando todo está demasiado tecnificado. ¿Ya? Son situaciones que, si bien es cierto, al verlas desde el punto de vista positivo, por ejemplo, un jefe que sea responsable, un jefe que delegue, un jefe que vea las necesidades que hay en la comunidad educativa, es importante y es bueno y es necesario. Un jefe que haga que el equipo trabaje como un equipo, valga la redundancia. Un jefe que se rebusque por gestionar ayuda a la escuela. Ahí está bien, ¿verdad? Pero cuando el jefe utiliza todo su poder para beneficio personal y para hacer de menos a los demás, ahí es donde se da el error. Ya, lo mismo pasa con la burocracia. La burocracia en el sentido bueno podría ser cuando nos esforzamos porque todos los trámites administrativos se lleven correctamente, cuando nosotros buscamos que cuando llegue un donativo a la escuela, pues ese dinero sea empleado para lo que tiene que ser empleado y que no haya una malversación de los fondos. Ahí está bien la burocracia. Pero cuando se están frenando el progreso de una institución educativa porque hay que tener un montón de papeleo y todo eso, ahí hay que valorarlo, ¿verdad? Y finalmente la parte esta de la tecnificación, pues sabemos, la técnica o ya sea a nivel de la persona o lo tecnificado a nivel de equipo, pues beneficia, siempre y cuando hagamos un uso correcto de todo. También tenemos serios problemas para alcanzar una convivencia escolar y comunitaria correcta cuando existen las desigualdades y las discrepancias respecto a la asignación de espacios, a la asignación de materiales, es decir, cuando no hay justicia en la forma de llevar la institución educativa, cuando buscamos el beneficio de unos pocos y cuando queremos
hacer pasar mal momento a otros. Entonces eso nos va a afectar en el ambiente escolar, porque no nos vamos a sentir parte de dicha institución. Otra situación que complica es la hipervigilancia institucional, es decir, cuando tenemos jefes fiscalizadores que no nos dejan tener ninguna oportunidad de aportar algo nuevo, sino que las cosas hay que hacerlas tal y como ellos dicen, y que la vigilancia que se nos da ya no es un seguimiento, un acompañamiento, sino que van a sacarnos los errores para humillarnos, ¿verdad? Para decirnos que no somos buenos trabajadores. Y también cuando los métodos pedagógicos basados en comparaciones odiosas y castigos. Entonces, esta situación pues desespera a los estudiantes, ¿ya? Porque si estamos comparando a un estudiante que a lo mejor lleva buenas calificaciones, que es respetuoso, con otro estudiante que pues sí, a lo mejor no rinde como los demás, y es totalmente inapropiado, porque sabemos que todas las personas son diferentes y probablemente habrán algunas áreas del desarrollo personal en la que aquel alumno que académicamente no es bueno tenga fortalezas. Acordémonos, hay estudiantes que destacan en los deportes, hay estudiantes que son muy hábiles para pensar y emprender situaciones de negocios, que probablemente los que académicamente sean buenos pues tengan dificultades para poderlos hacer. Entonces esa hipervigilancia y esas comparaciones odiosas no son buenas para el ambiente de la escuela. ¿Por qué? Nos aíslan, nos apartan. Otra situación que a nivel de escuela se nos da es cuando se existe la preocupación exclusiva por los resultados académicos de los alumnos. ¿Ya? Cuando regresamos a la educación bancaria, en la que lo que a mí me interesa es que él tenga la idea clara aquí en la cabeza, no me importa que le entienda, sino que se pueda de memoria ese concepto, porque yo sé que así va a sacar buena nota. O sea, nos enfocamos únicamente a la parte conceptual y nos olvidamos de los procedimientos y de las actitudes. ¿Ya? Otra situación que afecta es la simetría relacional y comunicativa entre educadores y estudiantes. Cuando hablamos de asimetría, quiere decir que no hay igualdad en la comunicación que existe entre el docente y sus estudiantes, ya sea porque el docente no permita que el alumno se exprese, que el alumno le dé su punto de vista ante cualquier situación, o porque el alumno, por todos los factores que ya hemos hablado, no siente esa confianza para poder acercarse al maestro. Entonces, cuando esa asimetría relacional se da, la comunicación de la escuela se ve totalmente afectada y los alumnos pues generalmente no van a comprender cuál es la visión que los maestros le quieren proponer de la vida, y los maestros no van a ser capaces de poder marcar la vida del estudiante, o sea, de poderla moldear, no solamente en cuestiones conceptuales, sino tampoco van a ser capaces de generar empatía para poder llegar a la parte actitudinal del alumno. Otra situación es el elevado número de alumnos cuando las aulas están sobrepobladas, y aquí pues lamentablemente en la mayoría de escuelas yo he visto aulas hasta de 50 estudiantes. Ustedes saben que eso no es correcto, metodológicamente hablando, porque como dice la lámina, esto impide y dificulta la atención personalizada que el docente pueda dar a cada uno de sus estudiantes. Por todos estos factores que ya estudiamos, se puede comprender entonces que cuando la convivencia escolar y comunitaria no es alcanzada, sino que por el contrario encontramos situaciones hostiles en los centros escolares como la falta del respeto, el maltrato de los compañeros, ya sea por bullying o por otro tipo de violencia, es porque no se ha logrado propiciar una adecuada convivencia dentro del recinto educativo. Para lograr desarrollar este clima positivo entre los participantes de la comunidad, es necesario, además de sancionar las conductas que lo perturban, promover relaciones sociales positivas, educar a nuestros alumnos en diversos temas. Podrían ser algunos ejemplos, temas de relaciones interpersonales, el autoconocimiento, expresión de emociones, resolución de conflictos, también temas orientados a la sexualidad
y la prevención del uso de drogas y de alcohol, entre otros. Lo importante, como ven ustedes en la lámina, es que nosotros seamos capaces de entender que no podemos seguir por el rumbo que va, que tenemos que girar, que tenemos que buscar nuevas alternativas. Y en función a estas nuevas alternativas, yo les quiero proponer a ustedes algunas recomendaciones para promover una convivencia armónica. Es decir, dejar de estar donde estamos y pegar ese salto que nos lleve a una nueva realidad. En primer lugar, se recomienda que las discusiones y los debates entre los alumnos puedan ser experiencias de solidaridad y de responsabilidad, experiencias para resolver los conflictos y desarrollando la comunicación mediante una mediación y negociación que sea estimulada con reflexión, así como experiencias que les ayuden a tomar decisiones de forma democrática. Otra situación importante es la unión de todo el profesorado, que no existan fisuras entre esta unión de los maestros a la hora de abordar el problema, ¿verdad? Otra recomendación es fomentar desde edades tempranas la educación en valores éticos y morales, de manera que fortalezca la formación de los niños y de adolescentes, y también esto los vaya estimulando para que puedan ir practicando el respeto y la tolerancia. También la formación de la autoestima y la confianza para que ellos se sientan que valen como personas y que ese mismo sentimiento de aceptación personal les permita a ellos poder expresarse ante los demás y poder apoyar a la. Desde la familia es importante orientar a los padres para que enseñen a los hijos a ser protagonistas en la búsqueda de soluciones, colaborar con la construcción de los valores basados en el esfuerzo personal, como la perseverancia, la constancia y la voluntad. También la familia debe cuidar su crecimiento emocional, enseñándoles a expresar sentimientos, no a reprimirlos, a saber ponerse en el lugar del otro, es decir, generar empatía y de entender sus sentimientos, ¿verdad? Y controlarse emocionalmente, no pensar que solo porque yo me siento mal, enojado, voy a estar enojado con todos, sino que tener la capacidad de controlarme. También tener cuidado de manera general con todas las plataformas, ya sea el internet, las redes sociales, la televisión, ¿verdad? Tener cuidado con eso, con los videojuegos, ver que sean acorde a la edad de los hijos. También mayor interés de los padres por las funciones que les corresponden en el espacio educativo, revalorizando los centros escolares como lugares de enseñanza y de formación. Y finalmente, ¿verdad? Resulta evidente que evitar la violencia y fomentar la convivencia requiere el respaldo y la colaboración de la familia y de las demás instituciones de la sociedad, ya que las acciones correctivas no son suficientes por sí mismas, sino que se acompañan de acciones formativas. La educación para la convivencia requiere un planeamiento continuo que tenga en cuenta las múltiples variables que se puedan ir dando en el día a día. Un proyecto que abarque todos los aspectos de la convivencia exige fomentar la información, también la participación, la comunicación y la colaboración. Las herramientas más eficaces para la solución de los conflictos son la mediación y el diálogo. De la misma forma, el tipo de metodología que utilice el profesor puede fomentar la convivencia y reducir la agresividad. Algunas consideraciones finales. Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, constituye una finalidad esencial de la educación. Son muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no solo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada y más pacífica. El gran objetivo de lograr una buena calidad de convivencia va a incidir significativamente en la calidad de vida de las personas y común de los habitantes. Va a ser un factor de primera importancia en la formación para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de aprendizaje cognitivo, mejorando logros y resultados. La conflictividad escolar se inicia cuando se rompe el equilibrio de respeto y se dan los problemas de comprensión mutua, disciplina y atención a la solución pacífica de los conflictos.
Finalmente, la educación para la convivencia pasa por crear personas que sean capaces de escucharse y respetarse mutuamente, sin recurrir a la violencia. Por eso hay que educar a los jóvenes de forma simultánea en el campo cognitivo, emocional, pero también en el moral. Proveer una educación integral donde los alumnos se desarrollen tanto académica como personal y socialmente, les permite adquirir las herramientas necesarias para lograr vivir una vida sana y relacionarse armónicamente con los demás en los diversos contextos que se pueden encontrar tanto dentro como fuera de la escuela. Como institución educativa, se considera que es responsabilidad ética el educar a los estudiantes en estas temáticas, tan importantes para el logro del éxito tanto profesional como personal en sus vidas. Y finalmente, pues les dejo la bibliografía de la cual se han tomado las ideas para esta presentación.